Nos sentimos agradecidos a nuestro Padre Celestial porque nos da otra vez el privilegio de salir al aire. Mi nombre es John Lopera y me acompaña el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa más de la palabra del Señor. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial en nuestro medio a través de una palabra de oración. Nuestro Padre que moras en el cielo, Señor, santificado sea su santo y bello nombre, Señor. En esta hora queremos agradecerle la oportunidad que usted nos da de llevar su palabra a través de este medio radial. Amén. Pidiéndole, Señor, que su Santo Espíritu sea quien dirija, Señor, esta programación. Una bendición especial por esos amigos y hermanos oyentes que están en sintonía, Señor, esperando su palabra. Se lo pedimos en el nombre bendito de Jesús, que intercede por nosotros. Amén. Amén. Queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes, amigos oyentes, una vez más a este programa radial. Gracias por su fiel sintonía. Esperamos de que sea de mucha bendición a todos y cada uno de ustedes, donde quiera que nos estén escuchando o sintonizando en estos momentos. Recuerden, nuestros puntos de contacto los damos casi al final del programa para que así ustedes estén pendientes, tomen papel y lápiz a la mano, ténganlo a mano para que así ustedes puedan anotar nuestros números de teléfono o nuestra dirección postal. Si ustedes nos llaman y no reciben respuesta inmediata, déjenos un corto mensaje y nosotros nos pondremos en contacto con ustedes. En esta hora, como siempre lo hacemos, hermano Frank, vamos a hablar de salud y temperancia. Salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano. Esto incluye el cuerpo, mente y espíritu. Y temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, tabaco y drogas. Hermano John, en los minutos de salud vamos a hablar o a dar 8 razones médicas para no consumir y el por qué no consumir o recomendar no consumir carne de cerdo. Un consumo bien popular hoy en día en la comunidad, hermano John. Una carne muy apetecida, sobre todo en el mundo hispano, hermano Frank. Pero antes del asunto médico, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, hermano John. Deuteronomio capítulo 14, versículo 8 nos dice lo siguiente: ni cerdo, de una empezando, ni cerdo porque tiene pezuña hendida, mas no grumía, o será inmundo. Estas fueron palabras de Jehová. Exactamente, nuestro creador. De la carne de estos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. Muchas personas hoy piensan que ya Dios cambió, hermano Frank. Muchas personas nos han dicho a nosotros, no, solamente hay que orar y el Señor va a limpiar. ¿Cómo Dios va a limpiar una carne que Él mismo declaró inmundo en el Antiguo? A continuación, amigos oyentes, el doctor Hassan Mustafa, un miembro de la Unión Mundial para la Salud en Canadá, nos enumerará las enfermedades transmitidas al hombre. Oigan bien, por eso Dios declaró este animal inmundo. Las enfermedades que el cerdo transmite al hombre por el consumo de esta carne. Empecemos con la primera, hermano Frank. El cerdo no puede deshacerse de toda la cantidad de ácido úrico que se forma en su cuerpo, dice este doctor que acabamos de mencionar, Hassan Mustafa, dado que es el elemento principal de la orina. Solo elimina, o sea el cerdo, el 2% y el 98% permanece en su carne. Eso simplemente significa que la carne de cerdo está saturada con el principal elemento de la orina de este animal. ¿Qué le parece a usted, hermano Frank? De la cual los cuerpos de todos los seres vivos sobre la faz de la tierra intentan deshacerse por medio del sistema urinario, debido a las sustancias venenosas que contiene. Es por eso que quienes comen carne de cerdo tienen un alto índice de artritis, debido al elevado nivel de ácido úrico en su sangre. Un veneno ambulante, hermano John. Es correcto. La carne de cerdo es difícil de digerir también. Lleva 4 horas completa para poder ser dirigida y la cantidad de proteínas digerida es
que es absorbida después de ese proceso no sobrepasa el 14%. Por esa razón, amigos oyentes, la carne de cerdo es mala nutricionalmente hablando. O sea, no tiene nutrición, hermano, lo que tiene muchos problemas para el cuerpo. Es correcto. Vamos a hablar de otra enfermedad, la número 3. La carne de cerdo contiene niveles elevados de la hormona del crecimiento, la cual acelera la proliferación de células cancerígenas si es que existen. La crisis número 4 también es la grasa del cerdo. Es difícil de digerir e emulsionar en el sistema digestivo. La mayor parte de ella está formada por grasas saturadas dañinas. Es absorbida desde los intestinos por la sangre en forma de moléculas enormes que posiblemente se sedimenten en las paredes de los vasos sanguíneos y los obstruyen, causando coágulos de sangre, esclerosis y elevados niveles de colesterol y grasas saturadas, o sea, triglicéridos en la sangre, hermano John. Muy importante. Número 5, la grasa de cerdo se sedimenta en el cuerpo humano en el mismo lugar de donde viene del cerdo. Y esto es realmente extraño. Si la grasa viene de la barriga del cerdo, por ejemplo, se establecerá en la barriga de la persona que lo coma. De esta forma, la grasa de cerdo ayuda a distorsionar todo el cuerpo humano. ¿Qué le parece a usted, hermano Frank? Número 6. Comer la carne de cerdos, amigos oyentes, allana el camino para muchas enfermedades y problemas de piel, como granos, úlceras, bolsas de grasa, que ya que contiene un elevado nivel de histamina. Hermano John, muchas de las personas que consumen este tipo de carne tienen esta crisis, van donde el doctor, pero no saben, ni el doctor le dice que es consecuencia de comer carne de cerdo. Así es. Entonces le comienzan a recetar muchas cosas, darle vuelta al asunto, pero la razón es esta. La raíz. La raíz de esos problemas es esto. Es correcto. Usted habló de esas bolsas de grasa. Muchas de estas personas están sufriendo una enfermedad intestinal que se llama diverticulitis, que son bolsitas que se van acumulando en el intestino y con el tiempo van reventando, hermano Frank, y eso son una enfermedad muy peligrosa porque las personas sufren de colitis y un sinnúmero de enfermedades. Amigos oyentes, esperamos de que ustedes estén prestando atención a estos consejos de salud porque muchas personas están siendo engañadas, hermano Frank, en muchas de estas iglesias donde creen, porque el pastor se los dice, siempre van a donde el pastor de la iglesia, no al pastor del Salmo 23, no van directamente a la palabra de Dios. El pastor le dice, no, solamente oran y Dios va a limpiar esas chuletas, va a limpiar esas costillitas de cerdo, va a limpiar esas paticas de puerco y el Señor se encarga de limpiar todo eso. Hay ocasiones que tanto el doctor como el pastor consumen esta carne. Es correcto. Número 7, amigos oyentes, los cerdos y su carne son fuente de más de 75 enfermedades, oigan bien, causadas por parásitos, gérmenes y virus que son transmitidas al hombre, entre las que se puede mencionar la triquinosis, de la que la carne de cerdo difícilmente puede librarse. Los parásitos de la triquinosis permanecen en los músculos del hombre, causando severos dolores que posiblemente puedan paralizar sus movimientos. Esto es serio, hermano Frank. También pueden permanecer en el diafragma causando obstrucción de la respiración y consecuentemente la muerte. Además, amigos oyentes, esos parásitos pueden permanecer por más de 30 años. ¿Cuántos años, hermano Frank? 30 años, de acuerdo a este médico, en los músculos luego de encerrarse a sí mismos en sacos cálcicos. Y es muy interesante mencionar, hermano John, y saber que un investigador norteamericano publicó en la página de la web de los archivos de la medicina interna el 11 de junio del 2001 que el renombrado músico alemán Mozart, Ajá. Posiblemente murió de haber comido carne cruda de cerdo. Y queremos decir que este hombre murió muy joven, hermano John. Ajá. 44 días
antes de su enfermedad mortal que duró 15 días. O sea, se lo comió vivo, hermano John. Fue infectado por triquinosis, la cual no era aún conocida para ese entonces. Increíble. Número 8, el mismo cuerpo del cerdo es considerado como una fábrica biológica que tiene el potencial para producir enfermedades causadas por virus y epidemias que puedan afectar al hombre debido a la semejanza genética de las células de cerdo con las del ser humano. La pandemia mundial llamada gripe porcina que estamos presenciando en la actualidad es el resultado de la metamorfosis y la fusión de los virus de la gripe aviar, la gripe humana y la gripe porcina en el interior del cuerpo del cerdo. Todos ellos se transformaron en un nuevo virus mortal que se transmite de los cerdos a las personas y de hombre a hombre. Un caso fue registrado recientemente en Canadá, en el que esta enfermedad se transmitió de una persona infectada a una piara de cerdos, haciendo así que la pandemia entrase en un ciclo integrado muy peligroso. Hermano Frank, la palabra de Dios no se equivocó, ¿verdad? No se equivocó cuando Dios declaró que ese animal era inmundo y no útil para comer por el ser humano. Nuestro creador no se equivocó, como usted dice. También el cerdo dice, mencionando a Levítico capítulo 11, versículo 7, también el cerdo porque tiene pezuña y es de pezuña hendida, pero no rumia, lo tendréis por inmundo, según la palabra de Dios, no nosotros, hermano John. Así que esperamos de que las personas que nos están escuchando en esta hora puedan pensar, meditar en estos consejos de salud. Si usted, amigo oyente, todavía está consumiendo esta carne, la recomendación no es de nosotros, la recomendación es de Dios. Si usted quiere ahorrarse en el futuro un sinnúmero de enfermedades y tal vez una muerte prematura, hermano Frank, una muerte temprana, porque muchas personas están muriendo jóvenes por un sinnúmero de enfermedades ya producidas por su mala alimentación. Estamos haciendo un llamado, estamos apelando a sus corazones para que puedan tomar una determinación de desistir de consumir esta carne tan perjudicial, porque es una carne inmunda. Dios así la declaró en el principio, hermano Fran, y ese principio bíblico todavía permanece. Dios nunca, a través de la oración, va a limpiar una carne que Él mismo ha declarado inmunda. Es como decir un ladrón, hermano Frank, orar en las escalinatas de un banco y decirle al Señor, Señor, perdóname, pero necesito robar este banco porque estoy pasando por una crisis familiar. Hermano Frank, eso es presunción. Muchos de estos hermanos y amigos que nos escuchan, que nos han dicho a nosotros, no, el pastor me ha dicho que hay que orar y el Señor va a limpiar todo eso. Eso es presunción, amigos oyentes, es una trampa de Satanás, y es por eso que estamos diciéndole a cada uno de ustedes de que le pidan al Señor de que los ayude a sacar esa carne inmunda de sus hogares y empezar a alimentarnos sanamente como el Señor lo ha pedido en su palabra. Vamos a abundar un poquito más en cuanto a este asunto de la carne o el consumo de la carne de cerdo en nuestro próximo programa. Bien, hasta aquí los minutos de salud, hermano John. Sin más preámbulo, vamos a entrar a lo que es al tema para hoy: la libertad religiosa, parte número 4, con el subtítulo La legislación y la persecución tocante al sábado. El libro de Marcos, capítulo 2, versículo 28, nos dice lo siguiente: por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día sábado. Amén. ¿Qué podemos abundar, hermano John, en cuanto a este asunto? Porque este tema es un poco, no controversial, pero casi no es muy común en el mundo cristiano hoy en día. Es un mensaje, hermano Frank, no, como usted lo mencionó, no es tal vez controversial, lo va a ser en un futuro cercano, más cercano de lo que usted piensa, amigos oyentes. Pero es desconocido actualmente. Pero no es un mensaje popular, vamos a decirlo así. En vista de la tendencia creciente en muchas naciones de imponer por la ley la observancia del domingo, como ya hemos mostrado más que evidencias a través de estos programas, el Papa Francisco empujando esa agenda, no solo por razones laborales, sino también y más que todo religiosas y del significado y las consecuencias también ambientales, hermano Fran,
porque por ahí es que se está queriendo empujar esa agenda, ¿verdad? Por el famoso calentamiento global. Pero también es de carácter profético, amigos oyentes, que asignan a este proceso. Es muy ilustrativa la historia de la legislación del día de reposo que se presenta. La cuestión del sábado, amigos oyentes, será el punto culminante del gran conflicto final en el cual todo el mundo tomará parte. Todo el mundo, hermano Frank. Así como lo está oyendo, amigos oyentes. Los hombres han honrado los principios de Satanás por encima de los principios que rigen los cielos. Han aceptado el falso día de reposo que Satanás ha exaltado como señal de su autoridad. Pero Dios ha puesto un sello sobre su requerimiento real. Ambos días de reposo llevan el nombre de su autor. ¿Por qué ambos días de reposo? Si hay solo un día, bueno, el día verdadero de reposo es el sábado, de acuerdo a la Biblia, pero el falso día de reposo que está empujando la agenda mundial es el domingo. Y ambos llevan el nombre de su autor, una marca imborrable que demuestra la autoridad de cada uno. Es nuestra obra inducir a la gente a comprender esto. Debemos mostrarle, hermano Frank, al público que nos escucha, que es de consecuencia vital llevar la marca del reino de Dios o la marca de la rebelión. Así que hacemos un llamado en esta hora. ¿Cuál de las dos marcas, amigo oyente, usted quiere llevar? Porque se reconocen súbditos del reino cuya marca llevan. Por supuesto, Dios nos ha llamado a enarbolar el estandarte de su día de reposo, o sea, el sábado, que ha sido pisoteado prácticamente por la gran mayoría del mundo religioso en este tiempo. Cuán importante es, amigos oyentes, pues que nuestro ejemplo sea correcto en la observancia del sábado, tal como dice la palabra de Dios y como lo hizo el Señor Jesús. La misma mente magistral que maquinó contra los fieles en siglos pasados sigue procurando librar la tierra de aquellos que temen a Dios y obedecen su ley. Satanás necesitará indignación contra la humilde minoría. O sea, hermano John, no van a ser muchos los que van a estar observando los mandamientos de Dios. No, la gran mayoría lo van a rechazar, hermano Fran, porque así lo dijo Jesús. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. Ambas generaciones, hermano Frank, rechazaron la obediencia a la ley de Dios. Vamos a ver, amigos oyentes, una humilde minoría que concienzudamente se va a negar a aceptar las costumbres y las tradiciones populares. Ojalá que esa humilde minoría, hermano Frank, esté entre las personas que nos están escuchando en esta hora. Amén. Hombres de posición y reputación se unirán con los inicuos y los viles para maquinar contra el pueblo de Dios. Vamos a ver la riqueza, el genio y la educación unidas y se van a combinar para cubrirlo de escarnio, hermano John. O sea, vamos a ver gente importante involucrado en estos asuntos de religiones, políticas y esas cosas. Sí, lo vamos a ver a continuación en un audio. Usted trajo un audio por ahí, hermano Frank, que más adelantito lo vamos a preparar, aunque está en inglés, pero es cortito, lo vamos a ir traduciendo para beneficio de las personas que nos están escuchando, porque esto salió en el noticiero anoche mismo, en la cadena Fox News de aquí de este país de Norteamérica, al noticiero de las 7 de la noche. Los perseguidores gobernantes, como usted lo acaba de mencionar, hermano Frank, inclusive ministros de la religión y miembros de las iglesias, conspirarán contra ellos, o sea, con esos fieles que van a estar de parte de Dios. De viva voz y por la pluma, oigan bien, con jactanciosas amenazas y ridículo, procurarán destruir su fe. Por calumnias y airados llamamientos despertarán las pasiones del pueblo, no teniendo una sí, dicen las escrituras, para presentarlo contra los defensores del sábado bíblico, recurrirán a promulgaciones opresivas para suplir la falta. Y eso va a ocurrir, hermano Fran, porque como dijimos en el programa anterior, si hay alguna persona que nos pruebe con la Biblia Reina Valera antigua que Dios autorizó el cambio del sábado por el domingo, a un solo texto bíblico, no pedimos 2, ni 3, ni 4 textos bíblicos, solamente un solo texto bíblico, que nos llamen o nos escriban. Para obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda de una ley dominical. Los que temen a Dios no pueden aceptar una institución que viola
los preceptos del decálogo, o sea, que vaya con un así dice Jehová. Ujú. Sobre este campo de batalla se produce el último gran conflicto de la controversia entre la verdad y el error. Ujú. Y nos deja en duda cuál va a ser el resultado, amigos oyentes. Ahora, como en los días de Mardoqueo, y podemos ver la historia de Mardoqueo, que fue más o menos como una ley dominical, hermano John. Ujú. El Señor vindicará su verdad y su pueblo. Así es, hermano Frank. Vamos a hablar entonces un poquito para ir entrando en detalle en este tema, porque el mensaje de hoy es un mensaje muy importante, hermano Frank. Vamos a hablar acerca de Dios, el hombre y el sábado. Pero empecemos por el principio. ¿Quién hizo el sábado y lo dio a la humanidad, amigos oyentes? Dejemos que la Biblia misma conteste esa pregunta. Éxodo capítulo 20 y el versículo 11 nos dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. ¿En qué día? En el séptimo. Por tanto, Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó. O sea que podemos darnos cuenta, hermano Frank, porque mucha gente nos acusa y dice: no, ustedes son los que siempre están predicando el sábado, eso lo inventaron los judíos. Pero no, hermano Frank, la Biblia no me dice que el sábado fue creado por el pueblo judío. Fue el mismo Dios que creó este día, porque en ese día, como dice la palabra de Dios escrita, en ese mismo día el Señor reposó, bendijo y santificó ese día en el principio de la creación, en Génesis del capítulo 2, cuando no existía ni un solo judío en este planeta Tierra, hermano Fran. Lo único que existían eran Adán y Eva. Y como él creó el día sábado, también a él le pertenece el sábado, hermano John. Uh-huh. Si vamos a Éxodo capítulo 20, versículo 10, nos dice: más el séptimo día, o sea, el sábado, es sábado para Jehová tu Dios. No para los judíos, hermano Fran. Dice claramente: para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. ¿A quién entonces, amigos oyentes, debería tributarse su observancia? Uh-huh. Vamos al libro de Marcos, el capítulo 12 y el versículo 17, que nos dice: respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Hermano Fran, ya vimos que el sábado fue creado ¿por quién? Uh-huh. Por Dios. Por tanto, debemos rendirle a él ese día. Por eso Jesús nos está diciendo en esta hora: dad a Dios lo que es de Dios. Cuando los hombres hacen leyes sobre el día de reposo, requieren por lo mismo que la observancia del reposo se atribuye al gobierno o presumiblemente a Dios por medio del gobierno, lo cual harían que pareciera la misma cosa. Otra pregunta, hermano John: en asuntos religiosos, solamente a quién somos responsables por nuestras palabras y acciones. Según Romanos capítulo 14, versículo 12, nos dice: de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Uh-huh. Pero cuando los hombres dictan leyes de reposo obligatorio y hacen a los hombres responsables de la observancia del día de reposo ante el gobierno, hermano, ya entonces ya se está sacando lo que es, hermano, el plan de Dios, hermano John. Es correcto, hermano Fran. Habíamos hablado en programas anteriores, usted recordará, que el presidente Donald Trump firmó el 4 de mayo de este año en curso una ley ejecutiva donde le está dando a la iglesia el más poder, o sea, que la iglesia pueda tener más participación, voz y voto dentro del gobierno. En asunto del Estado. En asunto del Estado. Estamos viendo, hermano Frank, que esa semilla se sembró hace un par de meses atrás y hoy prácticamente está dando fruto. Está germinando ya. Está germinando. Vamos a compartir brevemente una noticia, aunque está en inglés, pero vamos a ayudar a nuestros amigos oyentes con la traducción. Vamos a poner primero la noticia. Es cuestión de 50, 60 segundos y vamos a ver qué dijo este hombre dirigiendo a este programa de noticias Fox News anoche a las 7 de la noche, hablando de un pastor bautista.
sobre la crisis que está pasando con el asunto de Corea del Norte. Es correcto. Es la noticia hoy en día que está este pastor Bautista, que es consejero, oigan bien, consejero del presidente Donald Trump, lleva como nombre el pastor Robert Jeffress. Quizás muchas de las personas que nos escuchan en esta hora tal vez lo han escuchado predicar alguna vez a través de la internet, no sé. Pero vamos a escuchar lo que dijo este reportero, este conductor de este programa, la opinión de él en cuanto a este. Adelante, hermano Fran, vamos a ver qué nos dice. The furor over North Korea. An evangelical advisor to President Trump says God has given him the authority to take out North Korean leader Kim Jong-un. This evening, religion correspondent Lauren Green tells us not everyone in the ministry agrees. They will be met with fire and fury. President Trump preaching hell and damnation against North Korean ruler Kim Jong-un, a reaction to the rogue nation's new nuclear capabilities and threat. But Robert Jeffress, pastor of First Baptist Dallas and a Fox News contributor, says Trump not only has God's blessing, but a biblical mandate to take out the testy tyrant. The Bible gives President Trump the moral authority to use whatever force necessary, including assassination or even war, to take out an evildoer like Kim Jong-un. And I think most Christians understand that. Jeffress is citing the Bible's book of Romans 13, referencing Hermano, la Biblia, dice este hombre, que le está dando la autoridad a Donald Trump para inclusive asesinar. Oigan bien, qué palabras de un pastor bautista de una iglesia en Dallas. Este pastor se llama, como dijimos anteriormente, Robert Jeffress. Ahí podemos darnos cuenta lo que este hombre está diciendo. Dice que Dios escogió a Donald Trump para asesinar, si es posible, o desatar una guerra en contra de Corea del Norte para quitar de la faz de la tierra a este dictador tirano. Estas son palabras, hermano John, que ni siquiera del equipo de inteligencia de la Casa Blanca se escuchan, y le escuchamos de un líder religioso. Ahí podemos darnos cuenta, hermano Frank, cómo esa semilla que Donald Trump sembró hace un par de meses atrás, ahora está dando su fruto. Ahí podemos darnos cuenta, amigos oyentes, que lo que nosotros hemos venido diciendo por años a través de estos programas radiales, hoy lo estamos viendo, hermano Fran. ¿Por qué? Porque muchas personas que nos escuchan tal vez cada semana dirán que nosotros somos unos alarmistas y que todo lo que decimos son inventos nuestros, que eso nunca va a pasar. Pero a medida que la iglesia, hermano Fran, va cogiendo más fuerza proveniente del Estado, la influencia de estos ministros, oigan bien, como ya este hombre está influyendo fuertemente en la mente de Donald Trump para tomar acción, como usted lo dijo, ni siquiera sus consejeros militares más cercanos han dicho declaraciones de este calibre. Los generales que están con Donald Trump aconsejándolo constantemente en asuntos de guerra y en asuntos de invasiones y cosas así, ni siquiera ellos se han dado un paso al frente y han dicho estas palabras, pero un pastor, un ministro, se ha atrevido a decir que Dios quiere que Donald Trump asesine a este hombre si es posible, o que lo limpie de la faz de la tierra. Y lo grave del asunto, que me imagino que este pastor va a repetir eso en su iglesia, hermano John. Es correcto. Parte de un sermón. Si es que ya no lo ha hecho, hermano Frank. Y Romanos capítulo 14, versículo 12 nos dice claramente: de manera que cada uno de nosotros, especialmente los ministros, dará cuenta a Dios en cuanto a las palabras que usa, hermano John. Es muy peligroso, amigos oyentes. Por eso Cristo dijo: dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Por esto los padres de esta gran nación de Norteamérica, cuando pusieron esas bases que fueron la piedra angular de este maravilloso gobierno, de este maravilloso país, hubo una separación de iglesia y Estado. Pero hoy, amigos oyentes, estamos viendo ya la influencia de la iglesia sobre el Estado y viceversa. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir una profecía bíblica de Apocalipsis capítulo 13. Amigos oyentes, lo hemos dicho ya muchas veces a través de estos programas. Ojalá que ustedes alguna vez lo puedan creer. Si es que no lo han creído todavía o no lo han aceptado, porque no son palabras nuestras, son palabras que vienen de la Escritura, son palabras de Dios, hermano Frank. Y la controversia, como decimos, hermano John, va a tener que ver mucho con el sábado en un futuro cercano. ¿Cómo muestra Dios la santidad del sábado?
Según Éxodo capítulo 20, versículo 8, nos dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. El único mandamiento, hermano Frank, que dice acuérdate de todos los 10 mandamientos. Y Levíticos capítulo 23 y versículo 3 nos dice: 6 días trabajará, mas el séptimo día será de sábado, santa convocación, ningún trabajo haréis, día de sábado es de Jehová en donde quiera que habitéis. ¿Es de quién? De Jehová. Repite una vez más, puesto que el sábado es santo, debe ser guardado santo, amigos oyentes, y ese día debe ser guardado para convocaciones santas. Entonces, ¿cuál es la verdadera naturaleza de todas las legislaciones con respecto al sábado? Es legislación religiosa. La legislación religiosa une la iglesia con el Estado. Y hacemos otra pregunta: ¿y cuál ha sido generalmente el resultado de promulgar una legislación religiosa, amigos oyentes, en toda la historia de la iglesia? Por supuesto, intolerancia religiosa y persecución, hermano Fran. Cada vez, hermano Fran, que la iglesia y el Estado se unen, hay intolerancia religiosa y hay persecución. ¿Cuál fue la primera ley dominical en la historia, hermano John? Porque esto no es nada nuevo. Es una historia que se va a repetir, así como se ocurrió con el pueblo de Dios en el pasado. Eclesiastés 1:9, que es lo que fue, lo mismo que será. No hay nada nuevo debajo del sol. Y es muy interesante que los amigos oyentes conozcan la historia y la raíz de este asunto. La ley dominical de Constantino, el 7 de marzo en el año 321 después de Cristo, fue la primera ley dominical en la historia. Usted tenía por ahí el relato en cuanto a ese edicto, hermano Fran, por favor. Sí, nos dice en el Código de Justiniano, libro 3, y en la historia de la iglesia cristiana, en el tomo 3, en la página 380, lo siguiente: en el venerable día del sol, o sea, no es día tampoco, hermano John. No es un día cristiano. O sea, podemos darnos cuenta, hermano Frank, que los discípulos nunca alteraron ese día. Fue Roma quien cambió el verdadero día de reposo, y Constantino, que fue el primer emperador cristiano de toda la historia de los Césares de Roma, llamó a ese día, no al sábado, sino al domingo, el venerable día del sol. Por eso en inglés se le conoce como Sunday. Esto es la historia. Día del sol. El venerable día del sol, que los magistrados y los que viven en las ciudades descansen y que todos los talleres se cierren. En el campo, sin embargo, los que estén comprometidos en la agricultura pueden libremente y legalmente continuar su curso, porque muy a menudo sucede que otro día no es conveniente para sembrar granos o para plantar viñas. No sea que por descuidar el debido momento para esas labores se pierda la liberalidad del cielo. O sea, podemos darnos cuenta que esta ley, hermano Fran, si la analizáramos a la luz de las palabras que Francisco ha estado hablando ya por los últimos 2 años, podemos darnos cuenta que Francisco está haciendo un llamado también al mundo a que las personas trabajen menos ya los domingos, que se cierren los negocios y que se dediquen a la familia, que las familias salgan juntos, vayan a la iglesia los domingos, después salgan de paseo a un campo, a un parque, coman juntos, o sea, como se le conoce, un picnic, y que pasen todo el día juntos, que se olviden ya del trabajo, que se cierren las tiendas, que se cierren los centros comerciales. Exactamente, hermano Frank, lo mismo que promulgó Constantino en el año 321, mire cuántos años han pasado. Por eso es que seguimos diciendo y insistiendo, la historia se va a volver a repetir. ¿Qué concilio de la iglesia de Roma requirió la observancia del domingo y prohibió la observancia del sábado? Bueno, el concilio Laodicea decretó que los cristianos debían guardar el domingo o día del sol y que si persistían en descansar en el sábado, serían excluidos de Cristo. Increíble, Una hermano. historia de los concilios de la iglesia por Jefele, tomo 2, página 316. Hermano John, esto está en la historia, si los amigos oyentes
que van a la iglesia los domingos, quieren buscarlo también. Esto fue un concilio de la iglesia de Roma, el concilio de la Odisea, hermano. Está claro el cambio que se hicieron a la palabra de Dios. Es correcto. ¿Hubo alguna legislación gubernamental adicional de la observancia del domingo años más tarde, amigos oyentes? Bueno, vamos a citar este historiador, Jefele, en una historia de los concilios de la iglesia, el tomo 2, el mismo tomo que usted acaba de citar, hermano Frank, pero vamos a leer la página 29 ahora. Noten cómo dice: los decretos de Constantino, dice Jefele, marcaron el principio de una larga, aunque intermitente, serie de decretos imperiales en defensa del descanso dominical. O sea que a partir de Constantino en adelante fue como una bola de nieve, hermano Frank, cuando empieza a venir de la cumbre de la montaña y va bajando, se va haciendo cada día más grande. ¿Estamos de acuerdo? Así que aparte de Constantino, hermano Frank, empezaron todos esos edictos por una ley del año 386, o sea, en el reinado de Teodosio I. Los más antiguos cambios efectuados por el emperador Constantino fueron impuestos más rigurosamente y, en general, las transacciones civiles de toda clase fueron estrictamente prohibidas. Yo creo, hermano Frank, que muchas de las personas que nos escuchan en esta hora tal vez guardan el domingo, pero no saben por qué guardan el domingo. Porque no han estudiado la historia y no saben de dónde provino verdaderamente ese día. Quizá el pastor le ha dicho, bueno, es que el domingo fue que Cristo resucitó, pero la historia está ahí por alguna razón, hermano John. Y ya por el año 425, en el reinado de Teodosio el joven, ya se prohibió la exhibición de espectáculo en domingo y en los principales días de fiesta de los cristianos, a fin de que la devoción de los fieles pudiera estar libre de toda perturbación, o sea, que hubiera totalmente un silencio en toda la ciudad, porque supuestamente era el día del Señor. O sea, que no hubieran teatros abiertos, ni espectáculos a las personas, ni cosas así. Y eso se va a repetir, hermano Fran, y eso ya se está cuajando poco a poco, porque las personas quizás no se dan cuenta de eso. De esta manera, la iglesia, oigan bien, la iglesia recibió ayuda del Estado. O sea, la iglesia de Roma en ese entonces, para la promoción de sus fines. Pero de no haber mediado la confusión de los intereses espirituales y seculares y un gran número de conversiones externas que se produjeron, ella no habría necesitado tal ayuda. Historia general de la religión cristiana por Neander, el tomo 2, la página 300 y 301, hermano Frank. Me llama mucho la atención esta cita de Neander. ¿Por qué? Porque la iglesia, dice ahí, pidió o recibió la ayuda del Estado. ¿Por qué? Porque la iglesia empezó a apelar al Estado. Ahora vemos a este pastor bautista apelando a Donald Trump para que le meta candela a este dictador norcoreano. Estamos de acuerdo, inclusive hasta que lo asesine. Cuando vengan, hermano Frank, otros asuntos de carácter religioso, no solamente este pastor va a levantar bandera, sino todas las iglesias de Estados Unidos protestantes van a apelar al Estado para que imponga ciertos dogmas, pero ya de carácter religioso. ¿Quién fue Teodosio I, amigos oyentes? Flavio Teodosio o Teodosio I, también en el seno católico como Teodosio el Grande, que gobernó del 11 de enero del 347 hasta el 17 de enero del 395, fue un emperador de los romanos desde agosto del año 378, como Dominus Noster Flavius Theodosius Augustus, hasta su muerte, deificado como Divus Theodosius. ¿Qué podemos agregar en cuanto a este hombre, hermano Frank? Promovido a la dignidad imperial tras el desastre de Adrianópolis, primero compartió el poder con Graciano y Valentiano II. El 15 de mayo del año 392, Teodosio reunió las porciones oriental y occidental del imperio, siendo el último emperador en gobernar todo el mundo romano. Después de su muerte, las dos partes del imperio se separaron definitivamente. Y con respecto a su política religiosa, oigan bien, continuó con la persecución a los paganos y tomó la trascendental decisión
de hacer del cristianismo niceo o catolicismo la religión oficial del imperio mediante el edicto de Tesalónica del año 380. Ahí podemos darnos cuenta, hermano Frank, que el catolicismo romano fue la religión oficial del imperio romano a partir del año 380 después de Cristo por el edicto de Teodosio I. Los decretos de emperadores posteriores que gobernaron entre los años 364 y 467 añadieron de tiempo en tiempo otras prohibiciones y privilegios, o sea, en el día domingo. El Código de Justiniano coleccionó las leyes del imperio sobre la materia y desde el tiempo cuando Carlomagno, rey de los francos, fue coronado emperador por ahí por el año 800, hermano John, este código fue puesto en vigencia en todo lo que más tarde llegó a ser el Santo Imperio Romano. Los decretos y cánones medievales de los papas y concilios concernientes a la observancia del domingo, amigos oyentes, fueron impuestos por las autoridades civiles. La nueva enciclopedia de conocimientos religiosos por Schaff-Herzog, el tomo 11 y la página 147. Más tarde, los concilios de la iglesia ejercieron cierta influencia sobre lo que fuera anteriormente el imperio romano, porque la iglesia mantuvo un grado grande de unidad. El concilio de la Odisea, o sea, en el siglo IV, ordenó a los hombres a trabajar en sábado y descansar, si fuera posible, en domingo. Hermano Frank, ¿cómo podemos darnos cuenta de que el domingo se fue estableciendo más firmemente a través de estos concilios de la iglesia de Roma dentro del seno de la iglesia? Y es por eso que hoy vemos los resultados. Vemos la gran mayoría del mundo cristiano, hermano Frank, y respetando el verdadero día de reposo creado por Jehová y observando un falso día de reposo creado por el hombre de pecado, por el hijo de perdición, un día que no autorizó el Señor en su palabra. El concilio de Orleans, por allá por el año 538, mientras protestaba en contra de la exigencia de la excesiva observancia del domingo y a la manera del sábado judío, prohibió todo trabajo agrícola bajo la pena de censura. Y el concilio de Macón, por ahí por el año 585, estableció que el día del Señor es el día de descanso perpetuo que se nos sugirió en la figura del séptimo día en las leyes y los profetas. O sea, el domingo, en otras palabras. Y ordenó una cesación completa de toda clase de negocio, o sea, prohibición de abrir los negocios, hermano John. Y eso se va a repetir, amigos oyentes, en el tiempo del fin. Ya vemos algunos países que están en ese asunto, hermano John, y que cierran muchos negocios los domingos. Hermano Frank, a mí me pasó, antes de usted continuar con esa nota, yo vivía para ese entonces en New Jersey, y entonces mi esposa y yo decidimos ir de paseo un domingo en la tarde y quisimos visitar un centro comercial en un pueblo de New Jersey que se llama Paramus. Y en Paramus, cuando llegamos al centro comercial, no había ni un solo carro, hermano Fran, nos asustamos. Y era que ese día había sido cerrado el centro comercial porque ese pueblo, en Paramus, se observa el día domingo y hay leyes azules. Amigos oyentes, muy pronto esto va a ser nacional, tal y como lo estamos leyendo aquí en la historia. Cuán lejos el movimiento había llegado a fines del siglo VI, se muestra por una carta de Gregorio el Grande, que fue papa desde los años 590 al 604, que protestaba contra la prohibición de bañarse el domingo. Increíble. Esto se encuentra en la Enciclopedia de Religión y Ética, tomo 12, páginas 105 y 106, y también en los decretos del concilio de la iglesia, hermano John. La ley de Carlomagno, hermano Frank, para beneficio de nuestros amigos que nos escuchan, para el año 789, lee más o menos de esta manera. Y decretamos, según lo que el Señor nos mandó también en la ley,
que obra servil no se hará en los días del Señor. Por supuesto, aquí no está hablando del sábado, sino del domingo. E igual que mi Padre de memoria bendita mandó en sus edictos del sínodo, o sea, que los hombres no trabajarán ni cultivando la viña, ni arando los campos, etc. De igual manera, las mujeres no tejerán. Mire qué leyes, hermano Fran. Muchas de las personas que nos están escuchando ni se imaginan de que estas leyes existían. Para que en toda forma el honor y el descanso del día del Señor sea observado. Pero que se reúnan de todas partes en la iglesia a la celebración de la misa. Y alaben a Dios en ese día todas las buenas cosas que Él ha hecho para nosotros. O sea, mi hermano Frank, esto es prácticamente lo que Francisco está hoy enseñando y diciéndole al mundo. Esto es exactamente, yo no sé si que Francisco estará leyendo esta ley de Carlos Magno, porque esto es prácticamente lo que él está promoviendo a nivel mundial a través de sus encíclicas, a través de su carta Laudato Si, etcétera, etcétera. Hermano Fran, yo creo que el tiempo del fin está a las puertas. La primera ley dominical promulgada en Norteamérica, o sea, en Virginia, fue en 1610. Todo hombre, dice la ley, decía este edicto, y toda mujer aparecerán en la mañana en el servicio divino y los sermones que se prediquen en el domingo y en la tarde al servicio divino y al catecismo, so pena por la primera falta y a perder su provisión y el subsidio para toda la semana siguiente. Para la segunda, o sea, si falta por segunda vez, puede perder el suicidio mencionado y también recibir latigazos. O sea, era como obligación estar presente el domingo, hermano John. Y exacto. Y por tercera, sufrir hasta pena de muerte, hermano John. Hermano Fran, esto todavía está en los anales. Oigan bien, amigos oyentes, ¿ustedes creen que esas leyes ya no existen? ¿Que eso se ha hecho cenizas? No. Esto todavía está en los libros de los anales de estos estados del norte, como Virginia, como Carolina del Norte, porque formaron parte de esas primeras 13 colonias. Amigos oyentes, cuando se despierte la ira del dragón en el tiempo del fin, cada una de estas leyes, hermano Fran, se van a hacer latentes una vez más. Con la excusa de que el mundo, o de Estados Unidos y el mundo, tiene que buscar a Dios de nuevo, hermano John. Pero va a ser una trampa de Satanás. Vamos a explicar ese asunto un poquito más adelante. ¿Quién persigue y por qué, hermano Frank? Porque Jesús no había seguido sus tradiciones no bíblicas acerca del sábado. ¿Qué hicieron los judíos, amigos oyentes? Juan capítulo 5 versículo 16 nos dice: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús, oigan bien, y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de sábado. O sea que Cristo fue perseguido. La persecución de Cristo fue de carácter religioso, hermano Frank. Y el punto controversial fue el sábado. Si lo podemos ver ahí, hermano John. ¿Qué clase de ayuno es más aceptable a Dios? Según Isaías capítulo 58, versículo 6 nos dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Esto es lo que Jesús hizo, hermano John. Él, el autor y señor del sábado, además de atender y tomar parte en los servicios religiosos, según Lucas capítulo 14, versículo 16, anduvo haciendo el bien, amigos oyentes, sanando enfermos, aliviando a los oprimidos y restaurando a los impotentes, al cojo, al ciego, en el sábado. Así es. Pero esto mientras estaba en perfecto acuerdo con la ley de Dios. El gran amor de la ley de Dios era contrario a las tradiciones e ideas pervertidas de los judíos con respecto al sábado, porque no se podía hacer ningún bien, hermano John, según el sábado. Exacto, ellos habían pervertido la solemnidad del día de reposo, o sea, los líderes de la nación judía. De ahí que persiguieran a Jesús y querían matarle, como sucedió, hermano John. Hermano Fran, vamos a ver unos ejemplos de persecución mencionados en la Biblia. Empezamos con Esaú, quien vendió su primogenitura y persiguió a Jacob, de acuerdo a Génesis capítulo 25, versículo 29 al 34 y Génesis 27, 41. También vemos los caprichosos y envidiosos hijos de Jacob,
cuando persiguieron a José, según Génesis capítulo 37 y Hechos capítulo 7 y versículo 9. También vemos los idólatras egipcios que persiguieron a los hebreos cuando estos salieron de Egipto, de acuerdo a Éxodo capítulos 1 y capítulo 5. El hebreo que golpeaba a su prójimo, hecho a Moisés como mediador a un lado, en Éxodo capítulo 2, versículo 13 y 14, y también Hechos capítulo 7, versículos 26 y 27. También vemos a Saúl, hermano Fran. ¿Recuerda a Saúl, el primer rey de Israel, quien desobedeció a Dios, persiguió a David, quien temía a Dios, de acuerdo a 1 Samuel capítulos 15, 19 y 24? Y un caso muy peculiar, Israel cuando se volvió apóstata, hermano John, y a consecuencia, persiguió a Elías y a Jeremías, que eran profeta de Dios, según Primera de Reyes, capítulo 19, 9 y 10, Jeremías 36, versículos 20 al 23 y 38 del 1 al 6. Vemos el caso del rey Nabucodonosor, que hemos hablado mucho de él, rey de Babilonia. Mientras era un idólatra, persiguió a los 3 hebreos cautivos por rehusar adorar su imagen de oro que había levantado, de acuerdo a Daniel capítulo 3. Los príncipes envidiosos e idólatras bajo el reinado de Darío, que persiguieron a Daniel, un hombre fiel de Dios, por atreverse a adorar a Dios, al Dios del cielo, según Daniel capítulo 6. Vemos también el caso de los asesinos de Cristo, hermano Frank, que persiguieron a los apóstoles por predicar el evangelio de Jesucristo, de acuerdo a Hechos de los Apóstoles capítulos 4 y 5. Y Pablo, cuando era Saulo, antes de su conversión, persiguió a la iglesia de Dios. Nosotros conocemos esos, amigos oyentes, en Hechos capítulo 8, Gálatas capítulo 1 y 1 Timoteo capítulo 1. Pueden buscarlo también. Sí, la historia de todas las persecuciones religiosas, amigos oyentes, desde los tiempos bíblicos antiguos hasta este tiempo, es solo una repetición de esta misma historia. Los impíos persiguiendo a los justos, o sea, los pecadores persiguiendo a los fieles, hermano Fran, y así seguirá siendo hasta que termine el conflicto entre el bien y el mal. ¿Qué nos dice el libro de los Salmos, hermano Fran? Usted tenía por ahí el texto. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Acecha el impío al justo y procura matarlo. Esto se va a cumplir, se cumplió en el pasado, hermano John, y se va a tomar un cumplimiento en el futuro. Salmos 37, 12, 14 y 32. Y según el apóstol Pablo, ¿quiénes sufrirán persecución, amigos oyentes? Segunda de Timoteo 3:12 nos dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hermano Fran, Satanás va a desatar una persecución sin límites contra el remanente de Dios. Lo hemos leído muchas veces en Apocalipsis 12:17. Se va a irar específicamente contra un grupo, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Que es esencial entonces para que haya una amplia persecución religiosa. La respuesta es el control eclesiástico de la autoridad civil y la unión de la iglesia y el Estado. Algo, hermano John, que estamos ya viendo con nuestros propios ojos. Se está cumpliendo al pie de la letra cómo ya la iglesia está influyendo sobre el gobierno, hermano Fran, cómo ministros están levantando ya la voz y le están sugiriendo al gobierno que tome acción. ¿Y de qué manera? ¿No? ¿Y de qué manera? Acciones violentas. Acciones violentas, asesinatos, bombardeos contra un país soberano, hermano Fran. No importa que este país sea comunista, sea lo que haga, pero es un país soberano, es un gobierno soberano. Y yo no entiendo, hermano, qué está pasando, hermano Frank. Cómo las personas que nos están escuchando no se dan cuenta de eso. Bueno, hermano John. Siendo que la persecución, hermano Frank, es invariablemente incorrecta, ¿qué podría decirse respecto a los gobiernos perseguidores? Bueno, vamos a citar a Thomas Clark en su libro Historia de la Intolerancia, la edición 1819, el tomo 1 y la página 3, dice, hay muchos que no parecen entender que toda la violencia en la religión es irreligiosa, dice este historiador, y que quien quiera que esté en error, el perseguidor no puede estar en lo correcto. Dios nunca, amigos oyentes, escuche bien, fuerza la voluntad humana.
o la conciencia. Pero para poder traer a los hombres bajo el pecado, Satanás recurre a la fuerza. Para lograr su propósito, él obra por medio de líderes religiosos y seculares, influyéndolos a promulgar leyes humanas en desafío a la ley de Dios. Hermano John, este pastor que pusimos, él mencionó la palabra asesinato, que es uno de los 10 mandamientos. Correcto. Este hombre está en contra realmente de lo que es la palabra de Dios, siendo un pastor de iglesia. Así es, hermano. Promoviendo el asesinato. Es correcto. O sea, yo no sé, hermano Frank, cómo ve Dios estas acciones de estos así llamados ministros. Y son ministros de grandes congregaciones, hermano Frank, porque usted mira sus iglesias, son miles y miles y miles de personas que se congregan semanalmente en estas iglesias. ¿Cuál es el mandamiento? Dice, ¿no matarás? Es el 6º mandamiento de la ley de Dios. Amén. Hermano Frank, Cristo dijo unas palabras muy importantes porque bajo qué terrible engaño dijo Cristo que los hombres perseguirían a los cristianos. Note lo que dice Juan 16, 1 y 2. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, dijo Jesús. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, oigan bien, pensará que rinde servicio a Dios. Imagínese. Esto es lo que piensa este pastor, hermano Frank. ¿Y quién es el primer homicida, hermano John? Satanás, por supuesto. Bueno, vamos a buscarlo. No sé si este hombre puede buscar, el pastor a Juan capítulo 8 y versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, hablando Jesús a los líderes de ese tiempo. Y los deseos de vuestros padres queréis hacer, matar, asesinar. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira y suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hermano, es muy común escuchar estos tipos de pastores hablar así porque ellos en sí no están sentados en la verdad. Y según la palabra de Dios, le salen estas palabras así. Increíbles, hermano Frank. Yo sé que el tiempo apremia, pero vamos a ir terminando en los minutos que nos quedan. Cristo habló de un mandamiento, hermano Frank. ¿Qué mandamiento divino, si fuese obedecido, acabaría con toda opresión y persecución? De acuerdo a Mateo 7:12. Jesús dijo, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Lamentablemente este mandamiento, hermano Fran, se ha echado ya prácticamente al cesto de la basura, y el mundo religioso, a medida que nos acercamos al tiempo del fin, va a ir prácticamente olvidando cada día más estas palabras expresas de Jesús. Satanás, hermano Fran, se pondrá alerta al ver que la controversia se extiende a nuevos campos y que la atención del pueblo es dirigida a la pisoteada ley de Dios. El poder que acompaña a la proclamación del mensaje solo desesperará a los que se le oponen. El clero hará esfuerzos casi sobrehumanos, o sea, la religión, la iglesia, para sofocar la luz por temor de que alumbre a sus rebaños. Por todos los medios a su alcance, los ministros tratarán de evitar toda discusión sobre esas cuestiones vitales, como lo que nosotros estamos hablando en esta hora. La iglesia apelará al brazo poderoso de la autoridad civil, y en esta obra los papistas y los protestantes irán unidos. Hermano Fran, ya lamentablemente el tiempo se nos ha ido y tenemos que terminar con este programa. Hacemos un llamado final, hermano Frank, por favor. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 20 nos dice el Señor Jesús: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Si usted desea escribirnos, escríbanos: El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333, Riverview, Florida 33569. O si prefiere llamarnos, ¿a qué números? 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Amigos oyentes, nos resta decirles gracias por su atención. Si Dios nos da la vida, nos veremos pues en nuestra próxima intervención.